No cabe duda que la tecnología de hoy puede ser una enorme bendición para todos los que estamos apasionados por la verdad. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder presentarles mi último libro titulado La invasión de los ángeles caídos. Este libro es una narración maravillosa acerca del mundo espiritual. Hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación como el canal de Discovery Channel, National Geographic, que los paleontólogos, los arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, están tratando de descubrir la razón por la cual las pirámides de Giza en Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, que fueron los extraterrestres. Y toda esta investigación pseudocientífica ha llegado a esa conclusión, que extraterrestres visitaron la Tierra y dejaron su huella en todas estas construcciones que es imposible que los seres humanos las hayan podido construir o edificar. En este libro yo trato de correr las cortinas y poder demostrarle al público que la Biblia encierra secretos que solamente Dios nos podía haber realmente manifestado y revelado para que podamos comprender que estamos rodeados de un mundo espiritual que explica también el fenómeno ovni, los gigantes que existieron durante 1000 años en el mundo y que también hay huellas acerca de ello para que podamos nosotros cada día apasionarnos más por la verdad y conocer las Sagradas Escrituras. Este libro lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías, en Miami, en Perú, en Sudamérica, en México. Está escrito por la editorial Berea y pueden ustedes conseguirlo ya desde el día de mañana. Se los recomendamos, va a ser de muy grande edificación para sus vidas y que Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los Estados Unidos en las profecías bíblicas. Un estudio bastante interesante por cuanto nos encontramos precisamente en un periodo, podría yo llamarle un dilema entre el futuro de Estados Unidos, donde está involucrado también el futuro del mundo, porque estas elecciones que van a tener ya la próxima semana se van a llevar a cabo ya aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, van a decidir muchísimas cosas acerca de lo que sucederá en el futuro, y repito otra vez, sin ninguna exageración, en el mundo entero. Hemos visto hasta este momento de qué forma algunos eventos del pasado han tratado de relacionarlos con los Estados Unidos, como el 11 de septiembre en el año 2001, cuando los 19 terroristas radicales del Islam usaron 4 aviones comerciales como misiles en contra de las Torres Gemelas, en contra del Pentágono, y el cuarto que estaba dirigido hacia la Casa Blanca, pero que cayó en Pensilvania, porque los pasajeros lo impidieron, muriendo todos los pasajeros junto con los terroristas. Y esto pues es absolutamente absurdo y es un disparate el creer que las Torres Gemelas eran los Estados Unidos o la Babilonia del capítulo 18 del libro del Apocalipsis.
Y así vamos a continuar buscando, escudriñando en la Biblia el futuro de Estados Unidos y de qué forma tan clara las Escrituras nos muestran que Estados Unidos no figuran en las profecías de los últimos días. Los Estados Unidos de Norteamérica surgieron en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial y obtuvieron la supremacía política, económica, militar del mundo junto con Canadá, Inglaterra y Rusia, que fueron los aliados en contra de los nazis, de los fascistas italianos y también del Japón. Y desde entonces hasta el siglo XXI, ¿verdad?, hemos encontrado nosotros que Estados Unidos de Norteamérica ha comenzado a menguar tanto en su economía como en su moral, etcétera, etcétera. Y ahora nos encontramos en este dilema donde estas próximas elecciones van a decidir el futuro de Estados Unidos de Norteamérica. Veamos en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. En el versículo 13, otra escritura que puede tener una referencia a los Estados Unidos de Norteamérica de una forma indirecta. Y creo que esta es la escritura más apropiada que podamos nosotros en este momento describir y estudiar, porque nos muestra claramente una invasión de Rusia, Irán, Turquía y algunas naciones del norte de África en contra de la nación de Israel en los últimos días. Y en el versículo 13 del capítulo 38 de Ezequiel, se nos muestra que algunas naciones van a estar observando esta invasión de Rusia en contra de Israel, pero que sin embargo no van a poder actuar, no van a intervenir, simplemente van a estar como observadores. Y aquí es donde nace la pregunta: ¿en dónde está Estados Unidos en este tiempo cuando Rusia, Irán, Turquía y algunas naciones del norte de África traten de invadir la nación de Israel? Si Estados Unidos sobreviviera y si mantuviera su supremacía política, económica y comercial, Estados Unidos indudablemente que tendría que intervenir, porque hasta este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente después de 1948, cuando Israel se independizó como una nación libre y soberana, después de casi 2000 años de haber sido dispersados por todas las naciones del mundo, Estados Unidos ha sido el protector número uno de la nación de Israel. Entonces, esto es lógico, ¿verdad? Si Estados Unidos mantuviera su supremacía, que hasta el momento la tiene, pues intervendría para detener esta invasión contra Israel. Pero aquí en la Biblia aparece que ya Estados Unidos no interviene, sino que simplemente se mantienen como observadores de esta invasión, lo que nos da lugar a poder interpretar de una forma correcta de que realmente Estados Unidos irá menguando conforme pase el tiempo, hasta que llegue el momento en que pasará a un segundo o tercer plano de supremacía. Y vamos a descubrir también cuáles son esas posibilidades que van a ocasionar que Estados Unidos mengue, se debilite y pase a un segundo o tercer plano de poder mundial. Pero veamos esta escritura, Ezequiel 38, versículo 13. Dice así: Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes le dirán: has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Veamos en primer lugar dónde podemos nosotros encontrar estas naciones que se mencionan como Sabá y Dedán, Tarsis y sus príncipes o sus mercaderes. Muy bien, estos dos capítulos 38 y 39 de Ezequiel fueron escritos hace
más de 25 siglos, más de 2500 años, y profetizan, repito, una invasión sobre Israel. Pero veamos nosotros claramente que en esta invasión, en los versículos del 1 al 6 del capítulo 38, se mencionan claramente las naciones que acompañarán a Rusia, porque aparece Rusia como el jefe, como el líder de esta invasión, y aunado o con una alianza de puras naciones musulmanas. Esto es muy interesante. Dice el capítulo 38, versículo 1 en adelante: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Muy bien. Dice la Biblia claramente, ¿verdad?, que los magogitas provinieron de los escitas, y después vemos que los escitas fueron los godos, que en la mayor parte de las veces, muchas veces o en algunas circunstancias se mencionan como los germanos, y de ahí encontramos que fundaron lo que es realmente el Imperio Romano. Entonces, los magogitas podemos nosotros ubicarlos claramente, porque en la Biblia encontramos, no aparece la palabra Rusia tal como la conocemos actualmente, ni tampoco aparece la palabra Irán, porque hasta 1935 Irán cambió el nombre a la República de Irán, después en el 79 a la República Islámica de Irán, y Estados Unidos y muchas naciones no aparecen en la Biblia, es lógico, con los nombres de la modernidad. Así que cuando hablamos nosotros de Rusia, tenemos que ubicarla en la región geográfica donde la Biblia la sitúa. Y cuando la Biblia habla de Gog y de Magog, Gog es una palabra en el hebreo que significa líder, que significa jefe o comandante. Y Magog es toda la región geográfica al sur de Rusia, junto al mar Negro o el mar Caspio, donde se encuentran las 15 repúblicas que se dividieron en 1989-90, cuando cayó el comunismo. Entonces, toda la región de Magog es toda la región casi del sur de Rusia, en las 15 repúblicas que actualmente se encuentran ahí localizadas. Y a continuación dice en el versículo 3, así ha dicho el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios. Y en el versículo 5 y 6, de una forma clarísima describe la Biblia las naciones que acompañarán a Rusia en esta futura invasión. Persia, que pues desde luego sabemos que en 1935 cambió a Irán. Entonces la primera nación que aparece ahí es Irán. Irán ya actualmente, desde hace algunos años, ha hecho alianzas con Rusia y se encuentra íntimamente aliada a través de varios pactos que han hecho, tanto comerciales como militares, con Rusia. Vemos en segundo lugar a Cus y a Fut. Cus y Fut, ¿verdad?, son descendientes de quién, de Cam, uno de los hijos de Noé. En el capítulo 10 del Génesis aparecen Cus y Fut, y podríamos situarlos claramente como Etiopía o como el norte de África. Podría ser Egipto, podría ser Etiopía, podría ser Sudán. Y tenemos a continuación en el versículo 6 Gomer y todas sus tropas. Gomer, ¿verdad?, pues sabemos claramente que es Turquía, y Togarma, que es Turquía también. Put es Libia. Entonces veamos la lista de estas naciones. Encontramos a Magog, que es la zona geográfica donde se encuentran las 15 repúblicas en que se ha dividido la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mesec, que es Turquía. Tubal, que es Turquía también. Persia, que es Irán actualmente. Cus
que es Etiopía y Sudán, descendientes del hijo de Noé, de Cam. Put es Libia, Gomer Turquía y Togama Turquía. Vemos el énfasis que se da principalmente en la nación de Turquía. ¿Por qué? ¿Por qué se repite tantas veces y por qué se identifica a Turquía con tantos nombres? Turquía actualmente aparece como un puente entre Europa y el Medio Oriente. La Unión Europea ha tratado de que Turquía se una, pero Rusia ha impedido, y desde que el presidente Erdogan tomó el poder hace algunos años, cambió completamente la democracia de Turquía, y ahora Turquía, ¿verdad?, es una de las naciones islámicas más agresivas, es una de las naciones islámicas donde el presidente Erdogan ha jurado destruir a la nación de Israel y no ha aceptado unirse a la Unión Europea. Así que Turquía se encuentra como el patito feo entre Europa y entre las naciones del Medio Oriente. Y viendo las posibilidades de que Turquía actualmente continúa amenazando a Israel junto con Irán, vemos claramente cómo hace más de 25 siglos, repito, esta profecía está cobrando una realidad ante nuestros ojos. ¡Qué increíble es la Biblia! ¿Cómo es posible que la Biblia pudiera testificar y revelarnos estas maravillosas profecías cuando estas naciones ni siquiera se habían alineado como se han alineado actualmente, como podríamos llamarle como un eje del mal? Así que pues todas estas naciones se van a unir finalmente y van a poder tratar de invadir a Israel. Sin embargo, esto no va a ser posible. Pero vayamos ahora a nuestro versículo 13, que es donde nos queremos enfocar, para que veamos claramente, para hacernos la pregunta: ¿qué tiene que ver esta invasión con los Estados Unidos en los últimos días? O sea, ya vimos claramente que no forma parte de esta alianza Rusia, Irán, Turquía, Etiopía, Libia, Sudán, etcétera, etcétera, en contra de Israel, y que solamente algunas naciones aparecen como observadoras. ¿Y qué tiene que ver Israel? Para que podamos nosotros ver por qué Estados Unidos ya no la está apoyando. Veamos la conexión que podemos encontrar en este versículo 13, porque este texto nos revela que cuando Rusia y sus aliados avancen sobre Israel, habrá este pequeñísimo grupo de naciones que simplemente van a protestar, no van a poder impedir, no van a poder actuar, no van a usar armas militares porque ni siquiera las tendrán. Estas naciones son mencionadas como Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis. Pero observamos que no solamente se refiere a Tarsis, sino que dice el versículo que son los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes. Esta palabra príncipes, harían bien ustedes que están escuchando y viendo esta conferencia, apúntalo porque es el nombre en el hebreo que se usa para los cachorros de león. Kepir, con K, así como suena Kepir y al final. Entonces, cuando dice la Biblia Tarsis y sus príncipes, está hablando Tarsis y sus cachorros de león. O sea, los leones jóvenes en la Biblia son usados para referirse a gobernantes enérgicos, por lo que pueden ser líderes poderosos. Ahora bien, es increíble que este escenario de estas naciones que se desarrollan en Ezequiel 38 están representadas 2700 años después por las naciones alineadas actuales, exactamente como se encuentran en el actual siglo XX. Vemos nosotros claramente, ¿verdad?, que Rusia ya ha hecho un tratado de paz, repito, con Irán y con Turquía, y además que continúa haciendo alianzas con otras naciones musulmanas y del norte de África, como Sudán y Libia.
Sin embargo, hay algo muy interesante. Estoy compartiendo esta conferencia en la última semana del mes de octubre del año 2020. Y vemos nosotros que ya entramos a noviembre, la semana que entra, pero hace 4 o 5 días, casi la última semana de octubre, Israel hizo otro pacto con Sudán, que aparece aquí en la Biblia, atacando a Israel y aliada a Rusia. Entonces, de alguna forma, Sudán, al norte de África, que ahorita hizo un pacto con Israel, tal vez comercial o porque anteriormente cuando el secretario de Estado Mike Pompeo de los Estados Unidos de Norteamérica fue a Sudán para tratar de celebrar una alianza de paz con esta nación, se negaron. Pero hace 3 o 4 días acaban de aceptar que van a entrar en una alianza de paz, de comercio, de tranquilidad con la nación de Israel. Pero bíblicamente Sudán va a traicionar a Israel, porque aparece Sudán aliado con Rusia, Turquía e Irán en contra de esta invasión. Ahora bien, ¿cuál es la única nación del Medio Oriente que siempre ha estado realmente al lado de las naciones occidentales y en contra de las naciones musulmanas? Pues la respuesta es Arabia Saudita, o sea, la antigua Sabah y Dedán. Entonces ya tenemos ubicada a una de las naciones que van a protestar, que no van a intervenir cuando esta invasión tome lugar y que simplemente aparecerá como observadora. ¿Cuál es? Arabia Saudita. Lo puedes poner ahí en tu Biblia. Sabah y Dedán son la actual Arabia Saudita. Como una ilustración de esta alianza, consideremos que los Estados Unidos y la OTAN, o sea, la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, usaron bases en 1990-91, cuando fue la guerra del Golfo Pérsico contra Saddam Hussein, usaron bases en Arabia Saudita para poder luchar contra Irak. O sea, Arabia Saudita, repito, ha tenido amistad con las naciones occidentales, como Estados Unidos, como Europa, etcétera, etcétera, cuando ha sucedido problemas como el día que Saddam Hussein trató de invadir Kuwait y apoderarse del petróleo, y el presidente George Bush, papá, formó una alianza de 29 naciones y fueron a sacarlo de Kuwait. Finalmente lo capturaron en la nación de Irak, donde lo encontraron en un pozo como de 2-3 metros con una barba llena de piojos, y el gobierno de Irak lo juzgó y murió Saddam Hussein ahorcado por sus propios compatriotas. Pero ahí los Estados Unidos y naciones de Europa Occidental y Arabia Saudita se unieron contra Irak. Y mientras que Rusia, Irán, Sudán y Libia y otras naciones del Medio Oriente se unieron con Irak. Entonces, ¿cómo es posible que a través de todos estos últimos años la Biblia haya sido tan exacta para poder describir la alineación de un grupo de naciones que pelearían contra otro grupo de naciones, y que estas naciones, tanto de un bando como del otro bando, son exactamente las que la Biblia reveló, describió y profetizó hace más de 25 siglos? Esto es maravilloso. Podríamos entonces concluir, ¿verdad?, que el papel de los Estados Unidos en los últimos tiempos se encuentra en las profecías bíblicas, en el sentido que cuando dice la Biblia Tarsis y sus cachorros de león, nos damos cuenta que Tarsis ha sido considerada por la mayor parte de los teólogos y escatólogos como Inglaterra. Y cuando habla de Tarsis y los cachorros de león, Inglaterra ha sido una de las naciones de donde se derivaron Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Australia y la Nueva Zelanda.
Entonces aparece Inglaterra como la mamá y sus cachorritos, o sea, las naciones que salieron de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, aparecen aquí en la Biblia como sus cachorros. Entonces, vamos a ver que cuando Rusia, Irán, Irak y las naciones de África traten de invadir Israel, Inglaterra, con sus cachorros, o sea, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, aparecerán simplemente como observadores. No intervendrán. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos meses, en los próximos años? No sabemos con exactitud, ni con... no podemos afirmar completamente los meses ni los años en que esto va a suceder, pero estamos ya en la orillita de que todo esto suceda. ¿Qué es lo que va a suceder con Estados Unidos? ¿Qué lo va a pasar? O sea, ¿qué le sucederá a Estados Unidos para que Estados Unidos ya no aparezca en estas profecías y que simplemente tal vez como un observador por haber pasado a un segundo o tercer plano? Veamos algunos posibles escenarios finales de los Estados Unidos de Norteamérica. Si los Estados Unidos de Norteamérica no se encuentran en las profecías bíblicas de los últimos días, o tal vez aparece como en Ezequiel 38:13 como un simple observador, con Inglaterra, Canadá, Australia, Zelanda, etcétera, etcétera, ¿qué posible escenario podría sucederle? ¿Qué es lo que va a pasar con Estados Unidos que ya después de, vuelvo a repetir, casi más de 75 años ha tenido la supremacía política, económica y comercial, y bíblicamente la Biblia no revela que aparezca como un protagonista principal en estos días que estamos viviendo? Y el silencio de la Biblia al respecto nos habla claramente de algo que podríamos imaginarnos. Y vamos a especular con estos posibles escenarios que podrían suceder. ¿Qué podría sucederle a esta nación que tiene más de 75 años la supremacía política y económica del mundo, el poder político, económico en los tiempos finales estará centrado en el área del Mediterráneo y de Europa, ya no en los Estados Unidos? Vuelvo a repetir, el poder militar, político y económico, bíblicamente hablando, en los próximos tiempos finales ya no estará centrado en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, sino en Europa y en el Medio Oriente, en el área del Mediterráneo. En este tiempo los Estados Unidos ya no serán de más influencia en el mundo. Veamos el primer posible escenario. ¿Serán destruidos por otras naciones? Si los Estados Unidos no son mencionados específicamente en la Biblia, ¿será porque experimentarán algún ataque nuclear de China o de Rusia o de Corea del Norte? Es interesante notar, ¿verdad?, que en los últimos años Rusia ha superado el poder militar de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿En qué sentido? Bueno, cuando acabó el comunismo en 1989-90, Rusia tenía miles de armas nucleares, tenía portafolios conteniendo bombas nucleares en un portafolio común y corriente, con armas químicas, y cuando el comunismo cae, nadie supo absolutamente dónde fueron todas estas armas nucleares dispersadas en diferentes naciones, o tal vez dentro de las 15 repúblicas en que se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos actualmente tiene el mayor ejército, el mayor poder militar del mundo, pero no tiene el poder nuclear de Rusia. O sea, en tanques, en aviones, en carros, ¿verdad?, armados, Estados Unidos tiene un ejército poderosísimo y una tecnología impresionante, pero
el poder nuclear, escuchemos muy bien, lo tiene Rusia. Tienen armas nucleares más poderosas y en mayor cantidad que los Estados Unidos de Norteamérica. Veamos la segunda posibilidad o el segundo escenario. ¿Se autodestruirá moralmente? Es posible que si no es destruido nuclearmente Estados Unidos, se pueda autodestruir moral y espiritualmente. Recordamos que durante la administración del expresidente Barack Obama se legalizó formalmente los matrimonios gay. Siempre ha habido degeneración sexual a través de la historia, desde Sodoma y Gomorra, los sodomitas, ya viene la palabra sodomita de Sodoma y Gomorra, pero sin embargo nunca se había institucionalizado los matrimonios gay al llegar todavía al extremo de poder legalizar la adopción de niños para este tipo abominable de matrimonios que la Biblia condena radicalmente. Entonces, podemos nosotros ver que durante la administración de este señor Obama se legaliza, se institucionaliza los matrimonios gay y actualmente están a punto algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica de legalizar la pedofilia. Así es, oíste muy bien. Ya se están organizando varias asociaciones para demandarle al gobierno federal que legalice las relaciones entre los adultos y los niños menores de edad. Que esto ya es una abominación, esto ya es una perversión, esto ya es un degeneramiento total, es uno de los síntomas más grandes de descomposición social que pueda tener una nación. Y si le agregamos a esto que millones de abortos se han llevado en los últimos años en una gigante e impresionante industria pornográfica de divorcios, de apostasía religiosa y de un crecimiento alarmante del homosexualismo, podemos entender que ninguna nación, damas y caballeros, ninguna nación puede sobrevivir mucho tiempo sin ser juzgada por Dios, principalmente porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Así que tenemos todos estos panoramas que podríamos nosotros continuar especulando o tal vez analizando de que Estados Unidos se acerca muy pero muy rápidamente a el final de su supremacía económica, militar y política. Vamos a ver a continuación en el próximo tercer estudio de la semana que entra de qué forma Estados Unidos va a aparecer en estos tiempos en que parece que está ya completamente dividido y el final de los Estados Unidos que internamente están completamente como la polilla entra a un mueble de madera y comienza a comérselo. La situación actual política, moral de Estados Unidos está a punto de derribar a esta grande nación de los últimos 75 años. Y estamos ya próximos a poder ver el panorama que la Biblia nos describe con la aparición de un dictador mundial que surgirá en el área del Medio Oriente, que unirá al Medio Oriente con Europa precisamente para formar la última confederación de 10 naciones que el anticristo va a gobernar, donde ya Estados Unidos, si el anticristo gobierna Europa y el Medio Oriente, Estados Unidos de Norteamérica ya no puede aparecer como un protagonista de primera línea. Que Dios los bendiga y continuaremos con nuestro estudio tan interesante de los Estados Unidos en las profecías bíblicas. Que tengan mucha paz y que el Señor les bendiga.